nombre es Francisco González de Tena. Nací en 1942 en Córdoba, de una familia dedicada a la fotografía profesional. Por consiguiente, mi relación con la imagen es desde el principio. Tuve la suerte inmensa de que sin medios económicos mi padre consiguiese que una persona noble de Córdoba otorgase 2 becas para sus hijos. La condición era que todos los años tenían que aprobar con nota máxima, sin suspenso, si no se acababa la beca. Eso desde los 10 años hasta que acabé el bachillerato. Quiere decir que estuve becado, a pesar de ser una persona no vinculada a la burguesía cordobesa, pero muy relacionado con mis compañeros de colegio. Estuve en el Colegio Cervantes, de los hermanos maristas, y lógicamente mis compañeros eran todos de familias muy pudientes, pero con una particularidad importante: no hacían distinciones. Entonces el concepto de la igualdad lo tengo asumido desde la más tierna infancia. Para mí la igualdad era la base de la relación social, sin trabas. Y eso te marca para toda la vida, para bien te marca. O sea, que cuando hablan de la libertad, yo le añado inmediatamente libertad en igualdad. Si no hay igualdad, no hay libertad. Entonces, para mí, a pesar de estar en un colegio, principio católico, pero católico respetuoso, no entraban para nada en el comportamiento privado de los alumnos, y mis relaciones con mis compañeros han sido siempre maravillosas. De hecho, hoy, a mis 79 años, sigo manteniendo las relaciones con mis antiguos compañeros, todos de unos apellidos muy sonoros, y yo simplemente hijo de un fotógrafo. Pero para mí no había ninguna diferencia. Eran mis compañeros y basta, ¿no? Y me enseñaron una cosa importantísima, que tenía en mi haber una fuerza increíble, que era la curiosidad. Es un motor fundamental. Eso fue en la primaria. Me dijeron: tú tienes una capacidad de buscar cosas que te van a ayudar para toda la vida. Y la curiosidad es el motor, y me ha ayudado toda la vida. La prueba está que cuando yo terminé el bachillerato ya no hubo posibilidad de continuar ninguna carrera, pero yo tenía la curiosidad de seguir avanzando y me puse a trabajar. Salió unas oposiciones y entré a trabajar en un banco, en una caja de ahorros, y seguí estudiando, trabajando y estudiando. Quiere decir que no he parado de estudiar en toda mi vida. Y eso ha sido para mí muy importante. Culminé 2 titulaciones distintas en 2 universidades distintas, una en la UNED, en sociología, una rama muy rara, sociología retrospectiva, que significa que a partir de un problema actual complejo hay que retroceder hasta el origen del problema, y eso la juventud no lo quiere. Entonces encontraron a un tonto útil, que era yo, que procedía a buscar las vueltas. Cuando terminé el bachillerato y ya empecé a interesarme en la Universidad de Alcalá de Henares con antropología social y cultural, al final culminé el doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares en una rama un poco extraña, que era justamente en la que yo buscaba, y me dio paso después a otra segunda especialidad en lo que era la filología. Entonces estaba con 2 patas que son fundamentales. Primero, para entender el lenguaje, que para mí es muy básico. Sin la lengua no nos comunicamos, y sin saber exactamente lo que decimos en cada momento, más todavía. Entonces, bueno, soy doctor en 2 especialidades distintas, y bueno, eso solamente me ha servido para incentivar mi curiosidad. Prácticamente no he parado de estudiar en toda mi vida, a pesar de no ser un fuera de serie, ¿no? Simplemente me he relacionado con gente muy importante. Tropecé con una persona que es un referente, Paul Preston.
Me lo encontré en la universidad, en los cursos de verano del Escorial, y yo preparaba entonces la tesis doctoral sobre una cosa que era muy rara, nadie se interesaba por ella, que es el auxilio social. El auxilio social era una institución franquista que en teoría aparecía como un centro de acogida de los niños que habían perdido los vínculos familiares. Para mí aquello era un arcano, un misterio, que como una estructura política totalitaria, militarista, y que había impuesto una cosa que yo después la he utilizado, que era la socialización del silencio. La socialización del silencio es justamente lo que ha imperado en España en 80 años. Era la defensa para que no te tocasen las narices, callar en aquellas cosas peligrosas. Y entonces en las familias, en mi familia, yo lo noté perfectamente, que había temas que no se podían hablar. Y asumías como sistema de defensa no mencionar esas cosas en público ni en privado, ni en privado. Entonces había temas que rozaban lo político, pero sobre todo lo social, porque yo vi entrar en mi casa desde muy pequeño a la brigada político-social, porque mi padre había sido acusado de masón, nunca llegué a saber si lo era o no, pero entraban dos señores en casa y empezaban a rebuscar cosas. Entonces eso con 12 años, con 13 años, te marca para toda la vida. Saber que hay oídos intrusos que están pendientes de que se te escape algo. Eso también te marca para toda la vida. Y el barrio mío, que era un barrio de clase media, pero vinculado en una casi frontera entre el lumpen y lo que era el centro de Córdoba. Entonces estabas a caballo y bebías de las dos fuentes, del lumpen más lumpen, que era el gitanerío, el griterío. Los portales de Córdoba eran donde se relacionaban los gitanos, las prostitutas, entonces estaban allá al lado. Y sin embargo, el colegio después era la gente más chip de Córdoba. Y estabas en el doble lenguaje. No utilizabas formas distintas para comunicarte. Utilizabas siempre el mismo lenguaje, el lenguaje de la claridad. Y entonces eso te marca para toda la vida. Si hablas con rotundidad de lo que conoces, con datos, con argumentos, no te van nunca a rebatir. Y no tienes miedo del debate, porque el debate lo apoyas siempre en datos fiables. Eso me llevó a preparar la tesis doctoral sobre auxilio social, que era unos centros de acogida, los hogares de auxilio social. Entonces los niños que entraban allí tenían el sello de acogidos. Pero realmente la idea, que después lo pude profundizar en la tesis, lo que se trataba era de acomodar a toda una generación a una estructura totalitaria y militarista, pero que no se notase que era totalitaria. Entonces tenían un disfraz, el disfraz de la caridad. Y entonces unían las dos patas del nacionalcatolicismo. Porque yo me crié en un colegio de los maristas, que era un colegio en principio vinculado a la Iglesia Católica, pero muy permisivo en las costumbres personales. Nunca entraban, y lo cual agradezco infinito que no entrasen para nada en la vida privada de los niños. Los niños eran una cosa aparte. Y en eso me crié yo, en consentir, en permitir el doble lenguaje, por un lado, lo que quieres que no se sepa, y por otro lado, lo que te interesa conocer. Ese motor de la curiosidad es el motor fundamental de la vida, porque sin curiosidad no puedes desentrañar las cosas que llegan a tus manos y que no las entiendes. Y tienes que buscar el origen. De ahí la dificultad de entender la especialidad que yo cogí cuando estudié sociología, que era la sociología retrospectiva, que a partir de un problema actual aparentemente irresoluble hay que retroceder en el tiempo hasta contextualizar los orígenes de ese problema.
una rama que a nadie le interesa porque tiene una carga historiográfica y de documentación prácticamente imposible. Solamente un chalao como yo se le atreve a hacer esa cosa. Y ahí es donde estoy, intentando desentrañar un problema que actualmente tiene un peso enorme, pero que se le tiene una enorme precaución en entrar en ello. Bueno, la tesis doctoral sobre auxilio social fue contrarreloj, y Paul Preston me ayudó muchísimo, porque me remitió a una persona que él había entrevistado para su libro, que anteponía dos personajes femeninos, uno muy vinculado al nacionalcatolicismo y otro vinculado a lo que era la progresía. Ese libro tenía una persona fundamental, Mercedes Sans Bachiller, la viuda de Onésimo Redondo. Y Paul Preston, mi amigo, porque yo lo considero mi amigo, además de un tutor importante en mi parte fundamental académica, me dice: vete a ver a Mercedes Sans Bachiller, la viuda de Onésimo Redondo. Digo, pero hombre, me vas a mandar justamente al lado que no quiero saber. Dice: tú no te preocupes, tú vete allí, dile que eres sobrino de su novio. Efectivamente, mi apellido me delataba, porque había tenido un escarceo maravilloso con la persona que había sido su secretario, que era mi tío. Y en Mercedes Sans Bachiller yo tengo, a pesar de mi vinculación con los grupos más progresistas, una deuda personal inmensa, porque me abrió sus archivos, cosa que, a pesar después de muerta, nadie lo puede creer, que una persona muy vinculada al mal, lo más revolucionario, pudiese tener acceso a los archivos de la viuda de Onésimo Redondo, que era una cosa increíble. ¿Y tú cómo entraste ahí? Entré justamente porque para mí era la palanca que me permitía entrar en el origen del auxilio social, en su base más primaria, que era un concepto de acogida, sin distinción, porque en el auxilio social ella se planteó desde el principio que aquí entraban rojos y azules a partes iguales, sin distinción ninguna, y no hacía preguntas. Cogió como punto de partida en Valladolid lo que había sido un comedor, y lo puso al servicio de lo que era auxilio social, y allí daba de comer a los niños, y no le preguntaban a ninguno de ellos de dónde venía, y daban de comer y después los integraban, porque esa fue después la trampa de auxilio social, integrarlos para reeducarlos. Y auxilio social fue justamente eso, un centro de reeducación que fue degenerando poco a poco hasta convertirse en un centro de reclutamiento de futuros adeptos. Ese fue el origen de la tesis doctoral mía, que yo le llamé un nombre que despista mucho, que se llama Puentes de Escarcha, sistemas de socialización de los internos de auxilio social. ¿Por qué? Porque el puente que tiene escarcha te escurres, pero si andas con cuidado llegas hasta el final. Y esa es la filosofía que hay detrás de la tesis doctoral. Saber que si vas con cuidado puedes llegar al final del problema. Y si te paras y te entretienes, puedes caerte. Ese es el nombre de la tesis doctoral, Puentes de Escarcha, sistemas de socialización de los internos en los hogares de auxilio social. Porque yo descubrí que los internos se educaron por sí mismos. Tenían estructuras de comportamiento que aparentemente cantaban el cara al sol, pero internamente eran unos ateos como la goma de un pino. Muchos de ellos, no todos. Pero entonces habían desarrollado sus propias estrategias de autoformarse. Y para mí eso era fundamental. Dentro del auxilio social hay gente de todos los colores. Pero fundamentalmente la gente que yo he conseguido entrevistar en vida, porque muchos ya han fallecido, eran gente maravillosa, con un sentido del compañerismo tremendo que ha superado las edades más avanzadas. Y después he tenido la enorme suerte de poder reunirlos a todos, bueno, la mayoría de ellos, en una cohorte de edad, porque tenían todos prácticamente la misma edad, en unos encuentros en donde intercambiaron ideas que para mí fueron fundamentales para hacer una tesis. Rompedora, porque vulneraba los principios básicos del totalitarismo, que era, no todos son iguales, pero dentro de los iguales hay gente muy especial. Esa fue la tesis doctoral que me sirvió después de base
para atacar a la segunda parte, que es la que nos trae aquí, que era los hogares de servicios sociales se convirtieron en la base fundamental para después intentar influir en toda una generación de neonatos a base de cambiarles los nombres. Un delito permanente.